curtida, un cosido manual precioso, forrados con pelo de borrego por dentro, muy calentitos. Lo agradeció muchísimo a la persona que se lo había regalado. Pero ocurría algo, y es que este hombre vivía en un clima muy tropical, en un clima donde hay muchísimo calor, y no necesitaba los guantes. Y lo que hizo inmediatamente después de que la visita se fuera fue guardarlos en una gaveta, en un cajón, como decimos aquí, y pronto se olvidó de aquellos guantes. Pero aquel hombre fue trasladado del lugar de trabajo a otra región que sí que era muy, pero que muy fría. Y entonces se acordó de aquel regalo que le habían hecho, los guantes, aquellos guantes preciosos de una piel muy buena, forraditos de piel, muy buenos. Y entonces al fin encontraría un uso para algo que él consideraba un regalo inútil en un principio. ¿Para qué quiero yo unos guantes en un lugar tropical? Pero ahora le estaba dando uso. Y cuando aquel hombre comenzó a meter la mano en el guante, metió su primer dedo, vio que no entraba el dedo y miró dentro y vio un billete de $100. Metió el otro, no podía, y en cada uno de los dedos de los dos guantes habían $100, $1,000 que le había hecho de regalo su amigo, aparte de los grandes guantes de piel. Los billetes habían estado allí todo el tiempo. Desde el principio, habían estado allí desde que se los regaló. Pero él no se había dado cuenta. Yo quiero tomar esta ilustración para explicar una realidad en el seno de la iglesia del Señor en muchas ocasiones. Y es el hecho, hermanos, de que el Espíritu Santo nos fue dado como regalo de parte de Dios. No solamente nos dio la salvación, sino que vino con ella el hecho de que Dios mismo en la persona del Espíritu Santo viniera a vivir en nosotros y con nosotros. El Espíritu Santo está en la vida del creyente en todo momento. No hay un momento en que se va, viene, no, sino siempre está con nosotros. Pero un hijo o una hija de Dios siempre debe ser consciente de su presencia y depender del Espíritu Santo. Siempre debemos de ser conscientes de esa realidad en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque incluso los hijos de Dios, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, no sé, podemos, hermanos, tener en medio nuestro el regalo más grande que se puede recibir y no darnos cuenta de que lo tenemos. Y lo colocamos en una gaveta hasta no se sabe cuánto. Y aunque nosotros sepamos que somos salvos, es decir, que hemos recibido la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo, quizás no nos hemos dado cuenta de que el Espíritu Santo mora, vive en nosotros. Es una realidad muy triste el hecho de ver a cristianos sin poder, abatidos por cualquier tipo de prueba, rotos por cualquier circunstancia, sin esperanza ninguna, habiendo recibido el regalo de Dios, el Espíritu Santo para su vida. Y yo he puesto como título a mi sermón, la mejor compañía. Porque la mejor compañía que podemos tener nosotros como creyentes es la continua presencia de Dios en nuestra vida. Y valorarlo. Y ser conscientes de ello. A pesar de muchas veces de haber escuchado acerca de este asunto, hermano y hermana, puede que no se comprenda quién es el Espíritu Santo o por qué es tan importante su presencia en nuestra vida. ¿Por qué se predica tanto acerca del Espíritu Santo? ¿Por qué? Sin embargo, las Escrituras, la palabra de Dios, nos declaran todo lo que necesitamos conocer acerca del Espíritu Santo. Y si quieres conocer un poco más, mantén intimidad con el Espíritu Santo. Búscale de corazón. Abre tu vida a lo que Él quiere hacer contigo y conseguirás ver, observar maravillas hechas por ti a través de Él y hechas por el Espíritu Santo en tu propia vida.
Pero tenemos que ser conscientes de que está ahí y no tenerlo en una gaveta guardadito. No tenerlo ahí guardado. Y claro que sí, hermanos, el Espíritu Santo es una persona. Es una realidad y no una fuerza, un poder. Hay algunas traducciones extrabíblicas por ahí que hablan de que es una energía que se activa cuando el creyente pues pone fe ahí, y cuando no pone fe pues no está activo. Pero eso es mentira. El Espíritu Santo es el poder de Dios aquí en la tierra. Es Dios mismo obrando para su pueblo y por su pueblo para darle más gloria a Dios Padre. No deja de estar. Él está, pero un día sí que dejará de estar. Cuando venga el Señor a recoger a su iglesia, ya no estará la presencia del Espíritu Santo, y líbrenos Dios de caer en ese tiempo donde no estará esa convicción pura del Espíritu Santo para advertirnos que andamos en pecado, que andamos en desobediencia. Pero gracias a Dios por todos los que están aquí, que han hecho de Dios su vida y le han recibido como Salvador a Jesús, porque todos ustedes irán a partir de la presencia de Dios cuando el Señor venga en las nubes a recoger a su iglesia. Y tenemos que estar contentos y agradecidos por eso. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí vemos que Dios está hablando en plural. Es decir, no está solo Él allí. Todos los eruditos bíblicos son conscientes de esta realidad y dicen que estaba allí la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo haciendo los planes de salvación para todos, para toda la humanidad, para todo aquel que quisiese ser salvo. Y vemos, hermanos, que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo estaban obrando allí, obrando para la creación de la tierra, de manera activa en la creación. Y como seres humanos fuimos hechos a imagen de esa Trinidad. La moralidad de Dios está puesta en nuestra vida como semilla. Tenemos, hermanos, una eternidad. Somos eternos. Dios nos ha dado nuestra alma, que esa no perece nunca, es eterna. Nuestro cuerpo perece y va a necesitar de resurrección, un cuerpo nuevo, pero nuestra alma es eterna y irá donde Dios crea que tiene que ir en consecuencia a lo que tú has creído y has obedecido. Pero vemos que hemos sido creados a esa imagen de Dios. En la época del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo llegaba a las ciertas personas para cumplir su propósito, para los sacerdotes, para los profetas, para los reyes, pero luego se iba. Y se mantenía firme en la persona del rey cuando el rey era obediente, cuando el rey era justo con el pueblo, cuando el rey gobernaba bien con temor de Dios. El Espíritu Santo estaba con él. Cuando un profeta hablaba la palabra de Dios continuamente, el Espíritu Santo estaba con él. Cuando un sacerdote ejercía su sacerdocio bien, el Espíritu Santo estaba con él. Pero se iba después también. Hermanos, sin embargo, la noche antes de que Jesús partiera a los cielos, fuera crucificado, prometió pedirle a su Padre Celestial que nos fuera dado un regalo, que nos fuera dado un regalo celestial, que viniera del mismo cielo, que enviaría al Espíritu Santo de verdad para consolar y también para dar poder a todos los que creyesen en Él. Eso no fue algo, una promesa para 4 personas, es una promesa para la iglesia del Señor. Y aunque el Señor ya no estaría con ellos con un cuerpo físico, no los iba a dejar solos como si fueran huérfanos. Nunca, sino que prometió vivir en medio de ellos a través de la persona del Espíritu Santo. No somos huérfanos. Dice el otro hermano, no somos huérfanos. Ahora, ¿por qué nuestro Dios envió al Espíritu Santo? ¿Por qué? Antes de su ascensión, Jesús le dio a los discípulos una misión, le dio una encomienda, les dio una tarea que hacer, y era la de predicar el evangelio a toda criatura. Recuerden que aquellos discípulos estaban con sí, con sa, estaban ahí con miedo, con temor a los romanos, con miedo a los judíos, con miedo a aquello, con miedo a lo otro, y con miedo no se puede ir a ningún sitio. Necesitas algo en tu vida que te dé poder, que te dé una base sólida para poder hacer lo que se te ha mandado. Y el Señor le dijo que esperasen en Jerusalén,
el tiempo que Dios creyese para que viniese sobre ellos la persona de ¿quién? Del Espíritu Santo. Para darles el poder, el denuedo, la gracia de Dios para predicar el Evangelio como nunca antes había sido predicado. Y se mostró que ese Espíritu Santo estaba en aquellas personas que eran pescadores, gente del vulgo, del pueblo normal. Estaba en ellos porque predicaban de una forma llena de poder. Ya no eran como aquellos fariseos o saduceos que hablaban la ley como una retahíla, como una letanía, como una liturgia, sino que hablaban con poder, con convicción. La palabra se hacía viva en medio de aquellos que escuchaban y venía convicción a su espíritu de que estaban en contra de Dios y necesitaban la salvación. Ese poder lo necesita hoy la iglesia. Di conmigo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Lo necesitamos como nunca. Porque sin ese poder la iglesia no puede cumplir con la gran comisión, la de llevar el evangelio y predicar, la de hacer señales, la de ver cómo los pueblos se mueven, cómo las sociedades cambian, cómo la situación económica adversa cambia en favor del pueblo de Dios, en favor de aquellos que creen, e incluso cambia también a favor de aquellos que están como incrédulos, porque cuando Dios está con su pueblo, toda la sombra, todo lo que pasa alrededor de ellos viene a bendición también. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero necesitamos su poder. Necesitamos su gracia. El Señor prometió enviarles lo que había prometido, el Espíritu Santo, pero tendrían que permanecer obediencia. ¿Cuántos saben lo que es la palabra obediencia? ¿Cuántos la conocen? ¿Cuántos la practican? ¿Cuántos la practican? Tenemos que practicarla. Amén. Necesitamos practicar la obediencia. Los preceptos de Dios vienen para hacer a nuestra vida algo bueno. Cumplir la voluntad de Dios trae bendición. Y cuando no tenemos fuerza para cumplirla, tenemos al Espíritu Santo también que nos impulsa a hacerlo, a saber cómo hacerlo. Así que si no tienes poder para obedecer a Dios, busca el poder de Dios para que venga la obediencia a tu vida. Busca el poder de Dios. Vemos que la promesa de Jesús se cumplió poco tiempo después allí en el día de Pentecostés. Allí lo leemos en el libro de Hechos, el capítulo 2 del 1 al 6. Y recuerden que allí, mientras los creyentes estaban reunidos allí en oración, en el aposento alto, dice que vino como un escándalo, un estruendo tremendo, un ruido ensordecedor, algo que nunca antes habían escuchado, como una gran tormenta, un gran vendaval que arrastraba todo. Era un ruido increíble y estaba sobre ellos ese ruido. Y ese ruido vino sobre ellos, pero no solamente eso, sino que vinieron como lenguas de fuego que se asentaron en las cabezas, en el cuerpo de cada uno de los que estaban allí. Estaban siendo visitados, estaban siendo honrados por la misma persona de Dios Espíritu Santo. La promesa se estaba cumpliendo en ellos. Algo cambió en Israel desde ese momento. Algo cambió. Las sensaciones del pueblo eran distintas. Algo estaba obrando en medio de ellos. Y en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas extrañas, lenguas de otros idiomas a los judíos de diversas regiones, los cuales estaban reunidos allí para la fiesta. Algo estaba pasando. Y es que las promesas de Dios, dilo conmigo, se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen todas y cada una. Nunca nuestro Dios nos va a mentir. Entonces, hermanos, ¿en qué momento viene hoy el Espíritu Santo? Recuerden que vino para ciertas personas, sacerdotes, reyes y profetas, iba y venía, iba y venía, iba y venía. Vino en el Pentecostés para toda la iglesia, ha sido permanente. Pero, hermano, ¿en qué momento viene hoy el Espíritu Santo en nuestra vida? El Espíritu Santo viene a morar en la vida de una persona cuando decide aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador.
A partir de ahí viene a morar el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo en el mismo momento que recibimos la salvación. Y ese sello es una muestra de la autenticidad y autoridad de Dios sobre nuestra vida y sobre la iglesia. Hemos pasado de ser hijos del infierno a ser hijos de Dios y nuestro nombre ha sido inscrito en el libro del Cordero de Dios. Y como ese sello no puede ser roto por nada y por nadie, hermanos, nos garantiza la vida eterna. Nos garantiza la vida eterna. Es un sello que Dios puso. Es un edicto que Dios mismo escribió para que nada ni nadie pueda tocar nada de eso. Ahora, una vez que hemos sido sellados por el Señor, algo comienza a ocurrir en la vida del creyente. Y es que comienza a cambiar todo. A lo que antes llamabas bueno, ahora lo ves malo. A lo que antes era malo, ahora lo ves bueno. Comienza a haber una serie de cambios tremendos en la vida de la persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador. Todo es transformado, todo es trastornado. Tus amistades comienzan a ver cosas en ti que nunca antes vieron. Comenzarán a ver cómo se separan de ti, cómo te llaman loco, trastornado. Te fuiste para allí, no viniste. No se sabe ni quién eres ahora. Ahora estás de santurrón, etcétera, etcétera, etcétera. Comienza a venir un carácter nuevo en la persona del creyente, porque el fruto del Espíritu Santo se está desarrollando en tu vida. Comienza a obrar el fruto del Espíritu Santo, hermanos. El amor que nunca antes tenías ni tuviste, lo vienes a tener ahora y tú vas a ser capaz de dar amor a otros. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, todo y la templanza, todo el fruto del Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida poco a poco. Poco a poco. Tendrás fallos, tendrás caídas, pero el Señor en su poder, cuando te arrepientas, te levanta en poder y comienzas de nuevo a estar establecido en el seno de Dios y comenzarás a obrar para el Señor. Eres sellado, pero también eres transformado por el carácter del Espíritu Santo. Y una vez que has sido sellado, comienza tu vida a ser completamente distinta. ¿Está la gente de hoy de alrededor tuyo viéndote como alguien distinto? El peligro es que te vean como a otro cualquiera. La palabra de Dios nos dice que venimos a ser sal y luz en la tierra. Y la sal, ¿qué es lo que hace? Da sabor, mantiene algo. La luz comienza a brillar para que alguien vea. Ese aspecto tenemos que asumirlo también en nuestra vida. Porque ya nosotros seremos aquellas personas que guiaremos a otros. Seremos aquellas personas que estaremos alumbrando para que pasen de muerte a vida. Seremos aquellas personas que estemos dándole sabor verdadero a la vida cuando han conocido a Jesús. Porque ahí comienza la vida de verdad. Ahí comienza la revolución. Ahí comienzan los cambios. El saber vivir bien comienza cuando estamos en Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que tener en cuenta que ese desarrollo del fruto del Espíritu Santo tiene que estar en nosotros constantemente. Tiene que ser, hermanos, como una materia que venga a crecer diariamente en nuestra vida. Podremos tener momentos difíciles y caer. No somos perfectos. No somos seres superiores en el sentido de no caer nunca. Al contrario, caemos bastante. Que Dios nos perdone y nos limpie. Pero tenemos que tener una tendencia, yo lo he dicho siempre, tenemos que tener la tendencia de ir hacia una perfección poco a poco. No seremos perfectos aquí en la tierra nunca, pero tenemos que tender hacia la perfección, a mejorar, a cambiar nuestra vida. Entonces, como hombres y mujeres, nosotros no podemos expresar esas cualidades del fruto del Espíritu Santo por nosotros mismos, porque en nuestra naturaleza, en la vieja naturaleza, no está el hecho de querer ser buenos o ser buenos en cierta manera para nuestro beneficio, o de ser benignos para nuestro beneficio. Pero ahora se nos está llamando a ser buenos porque Dios es bueno. Tenemos que mostrar esa bondad del cielo a otros, a pesar de quienes nos estén insultando, nos estén batallando continuamente. Tenemos que mostrar el fruto del Espíritu Santo. Ahora, tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, pero ¿qué hace también el Espíritu Santo en nosotros? Bueno,
En primer lugar, nos convence de pecado. Allí está en Juan 16:8. Nos convence de pecado cuando antes hacíamos lo que nos parecía, lo que creíamos que era bueno, o lo que no era tan bueno lo seguíamos haciendo también. Pero ahora hay una voz interna. Ahora hay algo dentro de nosotros que no nos deja tranquilos, que nos hace entender que estamos alejándonos de la voluntad de Dios, que nos quebranta, que nos muestra al Dios 3 veces santo, que nos muestra su justicia y nos convence de pecado y que tenemos que cambiar. Pero también, hermanos, está morando, hermanos, sobre nosotros permanentemente, como dice Juan 14, versos 16 y 17. Está morando en nosotros continuamente. No podemos quitarlo. Nos sella, nos enseña, nos guía a la verdad, nos hace recordar la palabra. ¿Cuántas veces has estado predicando el Evangelio y has ido con un boceto ya preparado y el Señor te lo ha transformado todo, te lo ha cambiado y comienzas a hablar cosas que ni tú pensabas y comienzan a brotar de ti palabras de vida, palabra de vida, palabra de vida, porque el Señor te las ha puesto? Él comienza a recordarte la palabra de Dios y esa palabra es la que va a convencer. El Espíritu Santo va a convencer con esa palabra de Dios, no con tus palabras de que yo fui tan bueno cuando tenía 14 años, me compré un coche y tenía 4 títulos de enseñanza y no sé cuándo. No, va a convencer la palabra de Dios, la que va a transformar los corazones. Lleva fruto por medio nuestro el Espíritu Santo. Nos consuela, nos capacita con dones espirituales. ¿Cuánto hacen falta los dones hoy en día, hermanos? Que no se escondan, que no estén debajo de la mesa, sino que salgan arriba y que toda la iglesia sea edificada con tus dones y con tus talentos. Necesito de tus dones, necesito de tus talentos para ser edificado. Y tú de los míos, y tú de los tuyos. Y así, exactamente, necesitamos entender la iglesia como un cuerpo. Y cuando lo vemos como un cuerpo, pues nos daña cuando se daña y nos alegramos con el que se alegra y somos beneficiados de lo que uno tiene y lo que tiene el otro, y la iglesia crece en conocimiento, crece en altura, crece en todos los sentidos y nos conseguiremos parecer más a Jesús de esa manera. Conseguiremos parecernos más a Él. Nos capacita con dones espirituales, nos llena continuamente cuando se lo pedimos, cuando estamos en su presencia, pero sobre todo nos llena de poder. ¿Cuántos saben que el poder es necesario en la iglesia? La iglesia necesita el poder de Dios. No para construir grandes templos, no para construir grandes hospitales, aunque son necesarios. Pero sí necesita poder para llevar el Evangelio a las calles, para tener denuedo a la hora de predicar el Evangelio, para tener, hermanos, en el nombre de Jesús, poder para imponer las manos y que los enfermos sean sanados e incluso que los muertos sean resucitados si el Señor lo permite. Pero tenemos que movernos en esas prácticas que el Señor dejó para su pueblo. Si creyemos, podemos imponer las manos, hablaremos nuevas lenguas, haremos cosas grandes. Pero tenemos que vivir en ese espíritu. Tenemos que vivir en esa gracia de Dios. Ser conscientes de que el Espíritu Santo sigue estando ahí, no en una gaveta guardado, sino que quiere ejercer su poder a través de ti y de mí en todo el mundo. Pero tenemos que soltar ese poder, vivir en santidad para que no haya tropiezo, pero dejar que esté libremente corriendo, hermanos. Y aunque el Espíritu Santo viene a nosotros desde el momento en el que somos salvos, tenemos que entender que su obra en nosotros va a continuar hasta el fin de nuestros días. Lo dijimos la última vez. En la fe no hay jubilación. No hay jubilación, no hay joven ni anciano. El Espíritu Santo sigue estando en la persona para obrar sobre él y a través de él, porque Dios así lo hizo, lo demandó para nosotros, que fuésemos haciendo sus obras, que hiciéramos lo que Él tenía preparado, esas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso lo tiene que hacer desde un niño, un joven, una persona de edad media, una persona con más edad, aquellos que peinan canas y aquellos que no peinan nada. También tienen que salir con el poder de Dios en su vida. ¿Están conmigo o se fueron? Porque ese poder de Dios es necesario también para tu vida, aún en la tercera edad. Aún en la tercera edad. Y la responsabilidad
del Espíritu Santo es importante. Es capacitarnos para poder hacer lo que Dios nos ha encomendado, haciéndolo bien y para transformarnos en la persona que Dios quiere que seamos. Porque no lo podemos hacer por nosotros mismos. Por eso debemos de ser dóciles ante la presencia del Espíritu Santo. A veces debemos de permanecer en silencio, escucharle hablar, escuchar cómo nos toca y de nuestro interior comienza a surgir como inquietudes, comienzan a surgir como convicciones claras y rotundas de lo que tenemos que hacer, comienzan a surgir una voz que nos dice por dónde debemos andar, dónde no debemos andar, qué debemos de hacer, qué tenemos que trabajar para que aquello mejore. Comienza a venir la dirección del Espíritu Santo cuando somos dóciles. Pero cuando no somos dóciles somos lo contrario, somos como asalvajados. Y cuando alguien está asalvajado es difícil poder escuchar la voz de alguien, porque tu voz quiere prevalecer sobre otros y así no se puede escuchar al Espíritu Santo. Hay que ser dócil y hablar como David: Señor, crea en mí un espíritu alegre, un espíritu contrito, que esté arrepentido de lo que ha hecho, cámbiame, transforma. Esa debe de ser la actitud de la iglesia todos los días de la vida. Ser conscientes de nuestra pequeñez, pero también ser conscientes de su grandeza para poder hacerlo. Entonces, es por eso que tenemos que no batallar con nuestras propias fuerzas, sino con su poder. Ahora, yo quiero ser sincero también con ustedes. Eso no significa que no vayas a tener dificultades en la vida. De hecho, muy posiblemente muchos de ustedes estén llenos del Espíritu Santo, se sobresale el Espíritu por todos lados, pero están viviendo también en dificultades. Y es que el Señor no dijo nunca que esas dificultades se irían permanentemente, sino que podríamos luchar en medio de las dificultades viendo la gloria de Dios sacándonos adelante. Y el tiempo que estemos en la dificultad se irá creando escuela en nuestra vida. Iremos aprendiendo procesos nuevos, los cuales podemos luego enseñar a otros hermanos en la fe más nuevos. Bendecir a otros matrimonios, bendecir a otros jóvenes, bendecir a otros ancianos, a ayudar a los que necesitan, nuestros vecinos, porque hemos pasado por una prueba muy difícil y hemos salido airosos porque hemos confiado en el poder de Dios. Hasta para eso hace falta vivir en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, esto quiero que salgas convencido de aquí hoy, hermano, que lo veas como algo vital para tu vida. Es nuestra fuente de poder. Es la fuente de poder. En el momento en que Jesús le dio la misión a sus discípulos de proclamar el Evangelio a todo el mundo, ellos no tenían el poder para ello. Eran gente asustadiza, temerosa. Eran gente que no tenían palabra para predicar, para hablar. Eran gente que tenía una profesión muy normal y nadie los escucharía. Eran, estos son los que estaban con el Nazareno, estaban medios locos, necesitaban el poder también. Es por eso que le dijo que esperasen, que estuviesen tranquilos hasta que el Espíritu Santo viniera. De la misma manera, si de verdad, en verdad deseamos realizar lo que nuestro Dios nos ha pedido, todo aquello que nos ha pedido, tenemos que depender del Espíritu Santo como nuestra fuente de poder y de fortaleza. Esperar en Él. ¿Sabe lo que significa esperar en Él? ¿Lo hacemos también? Esperar en Él significa no andar en base a mi emoción inicial carnal, sino esperar a la voz interna del Espíritu Santo que nos dice ahora. Esto le ocurrió a Pablo. Pablo deseaba ir a un sitio, estaba preparado ya con los matules para ir aquí o allá, y el Espíritu Santo le dijo: no vas a ir por ahí. ¿Cuántos creen de verdad que el Espíritu Santo está en ti? Pues Él también te direcciona. Él también pone en tu vida
esa voz que te dice lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer. Te dice cómo debes de actuar, hacia dónde debes de ir, cómo debes de plantear esta cosa o aquella. Te dice todo lo que está bien, todo lo que está mal, pero también te dice lo que a Dios le honra. Y es lo que tú tienes que buscar, lo que honra a Dios continuamente. Esa es la persona del Espíritu Santo. Entonces, como resultado de tener a la persona activa en nuestra vida del Espíritu Santo, dejándola que se mueva como Él quiera, podemos ver, hermanos, grandes cosas suceder en nuestra vida, como por ejemplo, que puede ser que en el camino nos cansemos, pero no desfalleceremos. Puede ser, hermanos, que veamos obstáculos muy complicados, muy difíciles en nuestra vida, delante de nosotros, muros, paredes, montañas, pero el Espíritu Santo nos dará el ánimo para seguir adelante. La palabra nos habla de que, allí los salmos, de que nos dará como pies como de siervo para subir las montañas. Nos dará alas de águila para ver el problema por encima estaremos por encima del problema. Lo podremos pisotear. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda. Pero también, hermanos, tenemos que dejar que gobierne nuestra vida y que no seamos capaces de manipular a Dios. Wow. No debemos manipular a Dios con lo que queremos hacer. No, Señor, tú sabes que yo lo que deseo es el bien para ti, pero si vamos por aquí, si hacemos aquello, no, yo creo que la mejor manera es aquella, la otra. Eso es manipular a Dios. ¿Y quién es más sabio que Dios? ¿Quién ha visto la película completa? ¿Quién sabe lo que es mejor para nosotros? No pongamos a Dios en un cajoncito, en una forma de dirección, sino permitamos que Dios sea Dios, que dirija nuestras vidas. Permitamos dar honra a Dios cuando se mueve en nosotros como Él quiere, a pesar de esas posibles pérdidas que al final se convertirán en ganancias. Todo es posible para el que siga a Dios, hermano y hermana. Sentiremos aflicción, pero teniendo el Espíritu Santo, ¿sabes una cosa? No llegaremos a la desesperación, porque la esperanza de Dios que está puesta en nuestra vida va a ser superior a ese problema. Es decir, el Espíritu Santo está con nosotros siempre. ¿Y qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Para finalizar. Bueno, algunos piensan que es montar una algarabía, una escandalera. Bueno, pues a veces el Espíritu Santo se mueve así. Toca a los creyentes y hay un fluir emocional tremendo y la gente comienza a hablar en lenguas y se manifiestan profecías y todo esto. Claro que sí sucede eso, claro que sí. Pero ser llenos del Espíritu Santo sobre todo significa que hemos sido sometidos a la voluntad perfecta de Dios, que nos hemos rendido. Y una de esas consecuencias pues puede ser comenzar a hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, comienza a dar profecía a la iglesia y comienza a ser edificada. Pero eso sucede cuando nosotros permitimos que Dios reine en nuestra vida. Si no permitimos que Dios reine en nuestra vida, pues ocurrirá como aquellas iglesias medievales del siglo XIV, XIII, XII, en la que se hablaba del Espíritu Santo en latín, que ni el pueblo sabía lo que era aquello. Desconoceremos lo que Dios quiere hacer con el pueblo. Pero nuestro Dios nos ha llamado a ser un pueblo libre, lleno de poder y de esperanza, pero confiados en Él, confiados siempre en Él. Nosotros, hermanos, no podemos ser como esos amigos que se encuentran en las plazas. Usted va por las plazas de Canarias, yo creo que de toda España, allá cuando ya el sol cae un poco, a las 5, a 6, 7, ves ahí los viejitos con los bastoncitos, la boina,
hablando uno con el otro. ¿Te acuerdas de la batalla del Ebro? Cuando allí me rozó una bala y le saca el hombro a aquel para enseñar la señal de la bala. No, porque yo pisé una granada, me quitó medio pie. No, porque yo estuve aquí, estuve allá. No, mi madre me consiguió sacar del extranjero para que no fuese a la guerra. Y comienzan a hablarse batallitas de hace 40, 50 años. Que no dejan de ser verdad. Pero de 40 a 50 años. Nosotros no podemos ser ese pueblo de Dios que recuerde lo que hizo el Espíritu Santo a un hermano hace 30 años. Que lo vimos salir de una silla de ruedas. Hace 30 años que yo veo que hay. Nosotros tenemos que ser el pueblo de Dios que pregone cada día los hechos del Espíritu Santo. Cada día. No algo histórico. Estamos viviendo en la era del Espíritu Santo en la iglesia. Se supone que es una era de poder, de milagros, de hechos prodigiosos de parte de Dios. Y no podemos mantener nuestros guantes guardaditos en la gaveta hasta que nos acordemos de ellos. El Espíritu Santo está en medio nuestro, está en tu vida, está en tu vida, está en mi vida. Permitamos que obre para que la gloria de Dios sea aún mayor, para que la manada pequeña se convierta en una manada grande, para que podamos ensanchar las estacas del reino, para que podamos ver a nuestro Dios glorificado aún más. Aleluya. Quiero que te pongas en pie, por favor, los músicos suban. Si nosotros nos sometemos al poder del Espíritu Santo y vivimos en obediencia a lo que Él pide de nosotros, a su voluntad, Él va a tomar el control de nuestra vida. No nos va a dejar huérfanos. Y nos llena con su presencia hasta el final de nuestros días. Ahora quiero hacerte un par de preguntas. Cierra tus ojos, por favor. Y ponte en intimidad con el Señor. Olvídate de la persona que tienes a tu lado por un momento. La quieres mucho, lo quieres mucho, pero por un momentito, suéltala y concéntrate en Dios. ¿Qué papel está jugando el Espíritu Santo en tu vida? ¿Le estás permitiendo hacer lo que Él quiere? ¿Te has rendido a Él? ¿Qué crees que debes de hacer para vivir en una vida de sumisión para Él? ¿Qué debes cambiar? ¿Qué debes dejar? ¿Qué no debes de hacer? Pero también, ¿qué debes de hacer para que ese fluir del cielo venga a tu vida de nuevo? ¿Has estado luchando por vivir con tus propias fuerzas? ¿Qué resultados has obtenido? ¿Estás viendo el fruto del Espíritu Santo en todo lo que haces? ¿O estás viendo el fruto de la carne? ¿Qué podríamos hacer para que nuestra reacción ante otras personas esté fundamentada, esté avanzada, basada en la voluntad de Dios? ¿Qué debemos de hacer? Rendirnos, hermanos. Rendirnos ante la presencia del Espíritu Santo. La palabra nos habla de que el Espíritu nos anhela celosamente. Eso significa que tiene un amor desmedido por ti y por mí, que es capaz de todo por ti y por mí, que nunca te va a fallar. Pero yo creo que hoy, hermanos, la iglesia del Señor, no solamente esta iglesia local, sino la iglesia de Cristo en toda la tierra, necesita de nuevo ser llena del Espíritu Santo. Que vuelva el temor a la iglesia de Dios. Y que busquemos las cosas del cielo.
Estamos viviendo unos momentos muy tensos en todos los sentidos. Y vemos el cumplimiento de muchas profecías. Y hoy lo que tú y yo más necesitamos no es una lotería, no es una casa nueva, aunque no es malo, pero sí que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Oh Señor, ¿cómo puedo traer a mi hijo de nuevo a tus pies? Con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. ¿Cómo puedo arreglar mi matrimonio? Con el poder de tu Espíritu Santo. ¿Cómo podemos llegar a las autoridades? Con el poder de tu Espíritu Santo. ¿Cómo podemos cambiar nuestros barrios? Que salga la droga, que salga la prostitución, que salga toda la suciedad, todo lo oscuro de mi vida. Con el poder del Espíritu Santo. Y lo más importante es que, como decimos aquí en Canarias, Él está privado. Él tiene unas ganas tremendas de trabajar contigo y conmigo. De obrar. De saltar contigo de alegría cuando ve los cambios, cuando ve las conversiones, cuando ve los milagros, sanidades, portentos, maravillas en medio nuestro. El Espíritu Santo nos habla de la mente y el corazón de Dios y nos ayuda a entenderlo a través de la palabra. El Espíritu Santo inspiró e iluminó a los escritores que nos han dado la Biblia para que podamos hacer las cosas anclados en su poder, porque Dios sabe que con nuestra fuerza no podremos, sabe que con nuestras flaquezas no podremos, pero en medio de nuestras dificultades Dios hace cosas grandes, porque te ama, me ama. Yo quiero que a partir de hoy estés unos días tratando este tema de forma personal en casa, hablando con el Espíritu Santo, leyendo la palabra, permitiendo que te hable en la quietud del tiempo, tranquilo, allí donde estás por la mañana o por la noche o madrugada, como quieras. Habla con Él. Verás grandes cambios. Escucharemos de tu boca grandes testimonios. Y el nombre del Señor será aún más glorificado. Yo creo que le des un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya.